Hay algo que ningún hombre entiende del todo. Y sin embargo, todos lo han sentido alguna vez. Es esa mirada fugaz, ese silencio cargado, esa respiración contenida que aparece cuando una mujer siente algo que no puede explicar. No es lógica, no es razón, es deseo, pero no cualquier deseo. Es el deseo oculto, el que se esconde detrás de las sonrisas educadas y las frases comunes. La mayoría de los hombres pasan su vida hablando, pero pocos saben qué decir para que una mujer los recuerde incluso cuando no están. Lo curioso es que el lenguaje que despierta ese fuego no está hecho de palabras sofisticadas, sino de vibraciones, de intenciones escondidas en frases simples que atraviesan la mente y llegan al cuerpo. Son frases que no se aprenden en libros, sino que surgen del entendimiento profundo de cómo funciona el inconsciente femenino. Hoy te voy a revelar 3 de ellas. 3 frases que no manipulan, no fuerzan, no piden, solo despiertan. Porque cuando una mujer escucha a un hombre que sabe lo que dice y cómo lo dice, su mente racional intenta resistirse, pero su cuerpo ya respondió. No son frases mágicas, son llaves. Llaves que abren puertas que ella misma había cerrado. Y lo más impactante es que una vez que las pronuncias, no puedes deshacer lo que provocas. En los próximos minutos, vas a descubrir por qué estas 3 frases desatan un deseo que ella misma no entiende, y cómo cada palabra puede cambiar la forma en que una mujer te mira, te habla y te desea. Porque hay algo en la voz, en el ritmo, en el tono, que cuando se une con las palabras correctas, no hay mujer que pueda olvidarlo. Dicen que entender a una mujer es imposible, pero eso solo lo dicen los hombres que nunca aprendieron a observar en silencio, porque el deseo femenino no nace de lo que ve, sino de lo que siente. No se enciende con músculos ni con dinero, sino con el tipo de energía que un hombre proyecta cuando habla. En cada palabra hay una vibración, y esa vibración puede calmarla o encenderla. Desde que somos niños nos enseñan a hablar para convencer, para explicar, para argumentar, pero nadie nos enseña a hablar para despertar. Y ese es el misterio que casi ningún hombre ha comprendido. El lenguaje femenino no es racional, es simbólico, emocional, instintivo. Lo que realmente la atrae no es lo que dices, sino lo que tu voz le hace sentir. Cuando un hombre pronuncia una frase con verdadera presencia, ella no escucha las palabras, escucha la energía detrás de ellas. La mente femenina tiene un sistema antiguo, una especie de radar emocional que detecta autenticidad. Puede no entender por qué, pero sabe cuándo algo la toca profundamente. Y cuando eso sucede, el deseo se activa sin aviso. Es algo químico, eléctrico, invisible. En el fondo, todas las mujeres buscan lo mismo. Sentir que un hombre las ve, no solo con los ojos, sino con la atención. Porque el deseo femenino no florece donde hay prisa, sino donde hay presencia. No se abre ante el control, sino ante la curiosidad. No reacciona al ego, sino a la calma del que sabe quién es. La ciencia lo confirma. El cerebro femenino asocia la atracción con la sensación de seguridad emocional y misterio simultáneo. Si ella siente que contigo puede relajarse, pero también que no te posee completamente, su mente entra en un estado de fascinación. Esa mezcla de certeza y enigma es el terreno fértil del deseo. Y aquí es donde entran las palabras. Las 3 frases que te revelaré más adelante no son fórmulas vacías, son detonadores. Activan símbolos dormidos en su inconsciente, recordándole algo que su cuerpo ya sabe, pero que su mente ha olvidado. La primera frase despierta su curiosidad más profunda. La segunda rompe su defensa racional. Y la tercera la conecta con su energía más salvaje. Pero antes de llegar a ellas, tienes que entender algo esencial. Una mujer no se siente atraída por un hombre perfecto, sino por uno que sabe mirar sin miedo. Por eso hay hombres comunes que ella no puede olvidar, porque sin darse cuenta, pronunciaron algo, un tono, una palabra, que hizo que su alma reconociera algo familiar. A eso los psicólogos lo llaman
resonancia emocional, pero en el lenguaje del deseo se llama conexión. Y una vez que esa conexión ocurre, ella puede intentar negarlo, puede distraerse, incluso alejarse, pero en el fondo seguirá recordando esa sensación, porque el deseo femenino no se apaga, solo se desplaza. Y si sabes cómo hablarle, volverá a ti sin que tengas que pedirlo. Lo que hoy vas a aprender no es manipulación, es conciencia. Es entender cómo la energía masculina, cuando se expresa con palabras precisas y presencia auténtica, puede despertar lo que ninguna caricia logra. Así que escucha con atención, porque el misterio femenino no está hecho para ser controlado, está hecho para ser comprendido. Ahora que ya entiendes que el deseo femenino no se conquista con fuerza, sino con presencia, estás listo para escuchar las 3 frases que despiertan su energía más oculta. No son frases que puedas repetir mecánicamente. No funcionan si no las sientes, porque cada palabra que pronuncias lleva una frecuencia, y si no proviene del centro de tu pecho, ella lo sabrá. La primera frase es: no tienes idea de lo que provocas cuando sonríes así. Parece simple, pero es una llave poderosa. Esa frase activa en ella la conciencia de su propia energía femenina. No es un cumplido vacío, es una observación cargada de intención. Cuando la dices con calma, mirándola sin prisa, no solo le haces saber que te atrae, sino que estás conectado con su esencia. Su inconsciente recibe un mensaje profundo. Él me ve. Y cuando una mujer se siente realmente vista, su cuerpo reacciona. La segunda frase es diferente. Es más peligrosa, más directa, más emocional. Dila solo cuando sientas una conexión genuina. Hay algo en ti que no quiero entender, solo sentir. Con estas palabras, rompes el patrón lógico de su mente. Ella no puede analizarte. Te vuelves impredecible, y eso despierta en ella la curiosidad más poderosa, la emocional. Su subconsciente asocia esa sensación con la entrega, porque siente que contigo puede fluir sin tener que explicarse. Los estudios en psicología del apego muestran que las mujeres se vinculan más con hombres que despiertan emociones contradictorias: calma y misterio. Y esta frase combina ambas. Es una rendición simbólica. Le dices que no quieres controlarla, solo sentirla. Y en ese momento su mente racional se apaga. La tercera frase es la más profunda. No se trata de deseo físico, sino de conexión espiritual. Dila cuando el momento sea lento, cuando haya silencio entre ambos, y mírala como si pudieras verla más allá del cuerpo. Di: es extraño, pero siento que ya te conocía antes de conocerte. Esa frase activa el recuerdo arquetípico del alma gemela. En su inconsciente despierta una sensación ancestral, una mezcla de familiaridad y destino. Su cerebro libera dopamina y oxitocina, las mismas sustancias que se activan cuando una persona se enamora. En ese instante, no estás hablando con su mente, sino con su inconsciente. Y lo más curioso es que ella no sabrá por qué siente lo que siente. Solo sabrá que contigo algo vibra diferente. Cada una de estas frases tiene un poder porque toca una parte distinta de su psicología. La primera despierta su autoestima sensual, la segunda libera su energía emocional, la tercera conecta su alma. Pero el poder real no está en las palabras, sino en el hombre que las dice. Si las pronuncias desde el ego, se rompen. Si las dices desde la autenticidad, ella lo sentirá. El inconsciente femenino es como un espejo. Refleja exactamente lo que tú proyectas. Si te acercas con carencia, ella sentirá distancia. Si te acercas con presencia, ella sentirá magnetismo. Las mujeres no se enamoran del hombre que más habla, sino del que dice poco y lo dice con verdad. Por eso las 3 frases no son recetas, son caminos. Y cada una de ellas revela algo sobre ti, tu sensibilidad, tu misterio y tu profundidad. Cuando logras equilibrar esas 3 fuerzas, ya no necesitas esforzarte por atraer.
Ella se acerca porque su energía lo decide antes de que su mente lo entienda. El deseo no se fuerza, se evoca. Y tú acabas de aprender el arte de evocarlo con palabras. El deseo femenino no es un misterio porque sea complicado, sino porque los hombres han intentado entenderlo con la mente, cuando en realidad se comprende con la energía. Cada palabra, cada gesto, cada silencio que emites tiene un impacto directo en el campo emocional de una mujer. Su cuerpo es un instrumento sensible, afinado para percibir más allá de lo evidente. No reacciona a lo que haces, sino a la energía que hay detrás de lo que haces. Cuando hablas desde el deseo ansioso, ella lo siente como presión. Pero cuando hablas desde el deseo sereno, ella lo percibe como magnetismo. Esa es la diferencia entre querer poseer y saber atraer. El hombre que comprende esto empieza a transformar su forma de relacionarse. Ya no busca controlar, sino resonar. Y en esa resonancia, la energía sexual se convierte en un lenguaje silencioso. Jung lo llamó el encuentro entre el animus y el anima, la unión de los principios masculino y femenino dentro de cada ser humano. Cuando un hombre está en contacto con su energía masculina madura, no necesita demostrar nada. Su sola presencia ya es una invitación. Su voz se vuelve más profunda, su mirada más estable, su movimiento más lento. Las mujeres sienten eso. Es biología y arquetipo a la vez. En un nivel subconsciente, ellas buscan al hombre que las haga sentirse seguras, pero también vivas. No el que promete todo, sino el que mantiene el misterio. Porque el misterio es el oxígeno del deseo. Si lo explicas todo, lo matas. Si lo permites, lo multiplicas. Por eso las frases que aprendiste antes solo funcionan cuando tu energía está alineada. Si las dices sin sentirlas, se vacían. Pero si las pronuncias desde la conciencia, algo cambia en el aire. La psicología moderna habla del efecto halo. Cuando una emoción intensa se asocia con una persona, el cerebro tiende a recordarla como especial. Eso significa que si haces que una mujer sienta algo profundo, calma, curiosidad, ternura, deseo, su mente unirá esas emociones a ti. No recordará exactamente lo que dijiste, sino cómo la hiciste sentir. Y esa es la verdadera alquimia del deseo. La energía sexual, cuando se dirige con conciencia, deja de ser impulso y se convierte en poder. No se trata de represión ni de desenfreno, sino de dominio interior. Cada vez que controlas tu impulso, la energía asciende. Sube por tu cuerpo, expande tu presencia, refina tu magnetismo. Los antiguos lo sabían. En muchas tradiciones, el hombre que aprendía a contener su energía era considerado sabio, porque podía transformarla en claridad mental y carisma natural. La mujer lo percibía sin saber por qué. Sentía que su energía era diferente, más profunda, más densa, más viva. Ese es el tipo de hombre que no necesita seducir. La vida lo hace por él. La psicología energética moderna también confirma que el deseo femenino responde a campos electromagnéticos generados por la coherencia emocional. Cuando un hombre está en paz, su campo es estable, y eso se traduce en atractivo. Por eso, cuando estás presente, sin miedo ni necesidad, ella baja la guardia. Su respiración cambia, su postura se suaviza, su mente deja de analizar. En ese instante, se crea un puente invisible. No hay palabras, no hay tácticas, solo energía. Y es ahí donde las frases anteriores adquieren su verdadero poder. Son el eco verbal de esa energía. Son la manifestación de tu equilibrio interior. Cuando las pronuncias desde ese estado, no solo la haces pensar, la haces sentir. Y cuando una mujer siente, el razonamiento se disuelve. El cuerpo toma el mando. Lo espiritual y lo físico se mezclan, y el deseo se convierte en un lenguaje sagrado. Esa es la psicología de la atracción. Comprender que el deseo no se busca fuera, se despierta dentro.
Imagina que estás frente a una mujer que te atrae profundamente. No sabes si decir algo, si actuar, si esperar. Y justo ahí es donde la mayoría de los hombres fracasan. Creen que deben impresionar, pero lo que realmente despierta el interés femenino no es el esfuerzo, sino la autenticidad. Cuando una mujer siente que tus palabras nacen desde un lugar genuino, su energía responde. No se trata de convencerla, sino de conectar con su frecuencia emocional. En la práctica, hablarle al alma significa entender los momentos. No todas las frases funcionan siempre. Por ejemplo, la primera: no tienes idea de lo que provocas cuando sonríes así. Se usa cuando ella se siente relajada, riendo, sin expectativas. Es una frase que actúa como espejo, devolviéndole su luz. Pero el secreto está en el tono. Si lo dices con ansiedad, se pierde. Si lo dices despacio, con una sonrisa tranquila, su mente se detiene. Recuerda que las mujeres escuchan más con el cuerpo que con los oídos. La segunda frase: hay algo en ti que no quiero entender, solo sentir. Requiere presencia. Es para esos momentos en los que hay contacto visual, en los que el aire se espesa y el silencio pesa más que las palabras. Esa frase no se lanza, se entrega. Cuando ella la escucha, algo dentro de su subconsciente la obliga a bajar las defensas, porque siente que estás cómodo con lo desconocido. Y eso es irresistible. La tercera: siento que ya te conocía antes de conocerte. Es para cuando hay confianza, cuando sientes que entre ambos hay una vibración diferente. No la digas para conquistar, dilo para revelar. Es una frase que pertenece al alma, no al ego. Si la dices con humildad, sin esperar nada, ella lo sentirá como una verdad que no necesita explicación. Porque en el fondo, las mujeres no buscan ser entendidas, buscan ser sentidas. Los hombres que logran esto no son los más atractivos ni los más jóvenes, sino los que han aprendido a escuchar más de lo que hablan. Escuchar no es solo callar, es observar. Observar cómo se mueve, cómo cambia su respiración, cómo su mirada se ilumina o se cierra. Cuando aprendes ese lenguaje, puedes anticipar su emoción y responder con sensibilidad. Esa es la verdadera comunicación. Es el arte de hablarle al alma sin pronunciar demasiado. Y cuando logras ese nivel de conexión, algo cambia para siempre. Ella puede no entender qué tienes, pero su energía te busca. Te pensará en momentos aleatorios, sin razón aparente. Recordará una frase, un tono, una mirada. Ese es el efecto de la coherencia energética. Y lo más poderoso es que no requiere manipulación, solo conciencia. La práctica es simple, pero requiere presencia. Cada día, observa cómo hablas, cómo respiras, cómo miras. Cada palabra puede ser un puente o una barrera. Si tus palabras nacen del ego, construyen distancia. Si nacen del alma, abren puertas. Esa es la diferencia entre hablar para obtener y hablar para despertar. Y cuando descubres esto, ya no buscas aprobación, porque entiendes que el deseo genuino no nace de la carencia, sino de la abundancia interior. Una mujer no busca al hombre que la necesite, busca al que la elija desde la plenitud. Por eso, cada una de estas frases es también una prueba de ti mismo. ¿Puedes decirlas sin miedo? ¿Sin necesitar una respuesta inmediata? Si puedes, estás listo. Porque el poder de la atracción consciente está en la calma del que no teme perder. Hablarle al alma es un arte, y solo los hombres que lo dominan dejan huellas que el tiempo no borra. Ahora que sabes el poder que tiene una frase pronunciada desde el alma, quiero que entiendas algo esencial. Las palabras solo son el reflejo de tu energía. No son las frases las que la hacen sentir. Eres tú. Eres tú cuando hablas con intención, cuando miras con calma, cuando escuchas con verdadero interés. Las mujeres pueden oler la energía de un hombre antes de que él diga una sola palabra. Lo sienten. Y ese es tu verdadero poder. No el de conquistar, sino el de conectar.
Lo que te compartí no es una estrategia para seducir cuerpos, sino un camino para despertar almas. Si lo usas desde el ego, se apagará rápido. Pero si lo usas desde la autenticidad, algo cambiará para siempre en la forma en que ellas te miran. Quiero que recuerdes esto. Una mujer puede olvidar lo que le dijiste, pero jamás olvidará cómo la hiciste sentir. La primera frase, la de la sonrisa, le recordará que su luz tiene poder. La segunda, la del misterio, le mostrará que puede rendirse sin miedo. Y la tercera, la del destino, le abrirá una puerta que quizás llevaba años cerrada, pero detrás de cada palabra debe haber presencia. No la repitas como un truco, sino como un acto consciente. Cada vez que hables, hazlo desde el silencio interior, desde ese lugar donde no necesitas convencer a nadie de quién eres. Porque cuando un hombre llega a ese punto, su voz cambia. Ya no es ruido, es vibración, es energía que se siente, aunque no se entienda. Y ese tipo de voz, ese tipo de presencia, se queda en la mente de una mujer por mucho tiempo. No importa si vuelven a verse o no, ella recordará ese momento en el que sintió algo que no supo explicar. Y eso es más poderoso que cualquier conquista. La psicología lo llama anclaje emocional. La mente asocia tu energía con una sensación única. Cada vez que ella sienta esa emoción de nuevo, algo en su cuerpo la llevará de regreso a ti. No necesitas buscarla, porque la conexión ya existe. Está en su memoria, en su piel, en su inconsciente. Así que aquí está mi desafío para ti. Durante los próximos 7 días, no digas nada que no sientas. Habla menos, observa más. Cuando digas algo, hazlo con intención. Mira a las mujeres a los ojos sin miedo, sin expectativa, sin juicio. Si lo haces, empezarás a notar un cambio, no en ellas, sino en ti. Tu energía se volverá más magnética, más tranquila, más atractiva. Y las mujeres lo sentirán. Sin que tú lo digas, sabrán que algo en ti es diferente. El deseo no nacerá del impulso, sino del reconocimiento. Porque cuando un hombre y una mujer se reconocen desde el alma, el deseo deja de ser un juego y se convierte en un fuego que no se apaga. No busques dominar, busca comprender. No trates de impresionar, trata de sentir. Las frases son solo el comienzo. El verdadero poder está en la presencia que las sostiene. Y si aprendes a habitar esa presencia, nunca más tendrás que perseguir. Serás perseguido, no por vanidad, sino porque las mujeres sentirán algo que no pueden nombrar. Algo que vibra entre lo humano y lo divino. Así que escucha bien. Cuando un hombre aprende a hablar con el alma, se vuelve inolvidable. No porque tenga las palabras perfectas, sino porque sus palabras tienen alma. Y eso, querido, es algo que ninguna mujer puede resistir.